Fundamento de básico de sellos mecánicos. Para presentarme acerca de quién soy yo, Gabriela Mejía, soy ingeniero mecánico egresado en la Universidad de Oriente en Venezuela. Tengo una especialización en confiabilidad en sistemas industriales en la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela, con un diplomado en gerencia de supervisión. Cuento con certificación internacional como Reliability Leader ante la AMP y he desarrollado a lo largo de estos 15 años de experiencia, un poco más de 15 años de experiencia, en el área de ingeniería mecánica, sobre todo en el área rotativa. Tuve la fortuna de estar dentro de lo que es del área de como cliente a como proveedor. Tuve en mis inicios formación en el área de diseño, fui formada como ingeniero de diseño en el área de sellos mecánicos, también como proveedor de servicios y soporte técnico. Igualmente estuve en la parte de oil and gas como ingeniero de mantenimiento predictivo, preventivo y liderando actividades de mantenimiento mayor, especialmente en equipos de compresión, centrífugos y reciprocantes. Últimamente acá en el Ecuador me desarrollaba en el área de gerencia de confiabilidad y gestión de activos, sobre todo en el área de oil and gas y generación de energía. Como le hice mención, he tenido la fortuna de ver estos ambos lados, las necesidades que ha tenido tanto el usuario en el área de sellos mecánicos como la parte de provisión de servicios y diseño de estas piezas que son bastante importantes en el área de equipo rotativo. El contenido programático que vamos a ver aquí en este webinar, para que tengan una idea de qué es lo que vamos a ver lo que son los dispositivos de sellado, dentro de los cuales se encuentran los sellos mecánicos, su definición y los tipos, la evolución que ha tenido, cómo llegamos a los sellos mecánicos, porque es algo que no se sabe mucho, qué es el sello, los componentes básicos, que esta para mí va a ser la parte más fundamental, el sellado primario, cómo ocurre, las fuerzas que actúan en un sello mecánico, aquí es lo que llaman balanceo hidráulico, la instalación y localización de los sellos mecánicos, que a veces se pregunta mucho por qué hay sellos de uno u otro lado, que es lo que llaman lado libre, lado acople, las clasificaciones, según las características de diseño y según la configuración de API. Vamos a ver qué es lo que es la API 682, que es específica para sellos mecánicos, para finalmente este compendio nos permita ver cuáles son los fallos en los sellos y sus principales causas. Quiero iniciar la presentación con este pensamiento de Platón, que dice: la libertad consiste en ser dueños de la propia vida. ¿Por qué les presento este pensamiento? Porque, como les hice mención desde mis dos aristas que he tenido la fortuna de trabajar, uno de los puntos álgidos en el área de equipo rotativo, sobre todo los sistemas de bombeo, que por lo general son los equipos que más abundan a nivel del campo industrial, uno de los puntos de bastante quiebre son los sellos mecánicos. Porque, ¿qué sucede? De parte del usuario final, muchas veces se desconoce mucho de esta pieza. El sello mecánico se ve como una pieza cilíndrica que se entrega a un proveedor a que te haga una reparación, pero desconocemos qué es lo que hay allá adentro, qué es lo que suscita. Y desde el punto de vista de proveedor como tal, a veces no se hace entender a través del usuario las situaciones, los requerimientos que requiere esta pieza como tal. Es necesario nosotros como profesionales conocer en el área, por ejemplo, en esta área de equipos rotativos, tener dominio de todo el compendio de los subsistemas que componen a un sistema mayor. El sello mecánico vamos a ver que se compone de un sinfín de piezas, que tiene su arte, es una mecánica muchísimo más fina, me atrevería a decir más que el propio equipo rotativo, y que muchas veces se ha ganado la catalogación del fusil en los casos de la bomba, es muy comúnmente llamado el fusil de la bomba. Vamos a entender el día de hoy por qué es llamado el fusil de la bomba, y vamos a
a abrir un poco el abanico para tener una visión más crítica, sea desde el punto de vista usuario, desde el punto de vista de proveedor, para tener un criterio técnico de cómo se debe de manejar, cuáles son sus principios de funcionamiento y también nos permita vislumbrar posibles fallos que se generen. Primeramente, iniciamos con la definición de los dispositivos de sellado, que como bien dice la presentación es un elemento o conjunto de elementos que permiten sistemas, mecanismos o piezas prevenir fugas de productos, como sean líquidos o gases. Ellos tienen básicamente dos clasificaciones, que son los sellos estáticos, dentro de los cuales se encuentran los empaques o las famosas empacaduras, que pueden ser de materiales como asbesto o las muy famosas espirometálicas, que no son más que una combinación de grafoil con metal, que son muy utilizadas en lo que son los equipos estáticos y en las válvulas, la unión de tuberías. En los sellos también se usan, lo vamos a ver más adelante. Y también están los selladores, que no son más que las pastas o fluidos que se utilizan para unir dos piezas. Dentro del otro gran grupo están los sellos dinámicos, que vemos los de movimiento reciprocante, dentro de los cuales se destacan mucho lo que son los empaquetamientos de partición y rascadores, que son muy utilizados en las flechas de los compresores reciprocantes, que no son más que una serie de anillos de piezas tanto metálicas como también de carbón que hacen, si se quiere, un apriete alrededor de la flecha a través de unos resortes que se ubican al nivel del aro exterior de ellos y permiten hacer esa función de sellado ya sea de gas o de aceite dentro de lo que son los compresores reciprocantes. Y está otro que son los de movimiento rotativo, vemos los sellos intersticiales que son los famosos sellos laberinto, que se usan más que todo a nivel de cajeras de cojinetes, rodamientos, que son no más que una serie de canales alrededor de un anillo, en los cuales allí se genera un efecto de vórtice a través del fluido que forma parte de esa cajera de cojinetes o rodamientos y genera una especie, con ese vórtice, una especie de sellado que impide que salga ese aceite alrededor de esa cajera. Y también tenemos el otro grande de grupo, que son los sellos interfaciales, allí están los radiales, que son las famosas empaquetaduras, que no son más que unos cordones que se colocan circundantes alrededor del eje. Existen de muchísimos materiales que van conforme a cada aplicación. Estos fueron los primeros elementos de sellado y que todavía aún se usan en algunos equipos rotativos, bombas sobre todo. Y finalmente los sellos mecánicos, que son los sellos axiales, que son unas caras que actúan como hace referencia a nivel axial, dos caras de contacto que más vamos a ver a continuación, e impiden la salida del fluido en un sistema de bombeo o de compresión. Pero primeramente para ello vamos a ver la evolución de cómo fue la tecnología de sellado, cómo ocurrió ese cambio, en qué momento de la historia surgió el sello mecánico, porque tenemos referencia de los sellos, pero no sabemos cuándo nacieron. Tenemos que la humanidad alrededor del año 3000 a.C. surgieron los primeros empaquetamientos mecánicos, que no eran más que unas cuerdas realizadas con pelos de caballo, trenzadas y embadurnadas con grasas de origen animal, que servían para ejercer funciones de sellados en aquellos equipos rudimentarios que utilizaba el ser humano en esa época. Esa condición se mantuvo en la humanidad hasta principios del siglo XIX, cuando surge el maquinismo. Ahí en los principios del surgimiento de la energía eléctrica, y entonces surge la necesidad de crear bombas, equipos rotativos bombas, que generaran unas condiciones un poco más exigentes. Eso impulsó al ser humano a desarrollar sistemas de sellado muchísimo más adaptados a la necesidad que existía. En su momento fueron inicialmente para el surgimiento de nuevas empaquetaduras con mayor diseño, más adaptables a los equipos que en ese momento ya comenzaban a andar con electricidad, sin embargo no eran suficientes. Y no es más cuando en 1903 ocurre el gran cambio, que es con la creación del sello mecánico a través de George Cook, es comúnmente llamado el sello Cook o Cook Seal,
Pero en su momento ese fue inicialmente diseñado para equipos de refrigeración, específicamente para compresores de refrigeración. Esto se mantuvo hasta aproximadamente 1928, cuando ocurre la utilización del sello mecánico para equipos rotativos. Es allí cuando comenzamos a masificar, si se quiere, su utilización. Y a partir de allí se generan tres grandes etapas o tres grandes eras en los sellos mecánicos. Una que es la del antes de 1940 o previa a la Segunda Guerra Mundial, donde se comienzan a utilizar estos sellos para aplicaciones de bombas. A su vez se ocurre una intención de adaptación de los mismos, de las cámaras de las bombas, perdón, hacia la instalación de estos sellos. Y es en 1928, como les hice referencia, a través de Cameron Division, que se utilizan los primeros sellos para bombas. Estos primeros sellos eran muy rudimentarios, de materiales como, las caras eran como de acero al carbono, AVI, baquelita, y eran solamente mecanizadas, no existía lo que era la tecnología como hay de hoy en día, del apeo, de pulido. Esto estuvo un poco ralentizado porque ya venía lo que eran los inicios de la Segunda Guerra Mundial, y una vez que ya está en el preludio de la situación de la guerra y finaliza se comienza una segunda era, que es la evolución y desarrollo. Es en la época en donde más ingenio hubo a nivel de sellos mecánicos. Allí el diseño de los sellos tuvo que montarse a la vanguardia del desarrollo de los equipos rotativos, específicamente más que todo en bombas. Aquí es donde surgen los primeros inicios de los sellos dobles, los sellos de fuelle, se generan los sellos de fuelle, se generan los sellos de multiresorte, que vamos a ver más adelante en todo esto, y se tratan de desarrollar para que sean para permitir el desenvolvimiento de equipos más confiables. Eso ocurre hasta mediados de los 80. Una vez luego de los 80 hasta el presente, que coincide con el surgimiento de los diseños CAD, los estudios a través de FEA y también a través de los procesos de maquinado de CNC, permitió perfeccionar todo este arte que se desarrollaron años atrás. Y es lo que ha permitido desarrollar sellos mucho más fiables, más confiables, y que se ve reflejado inclusive a nivel de normas. La PI 682 ha sido bastante específica y fina en cuanto a esto, porque lo ha permitido el desarrollo de las tecnologías. Se ha aprovechado el desarrollo de estas tecnologías para lo que es el área de los sellos mecánicos. Esta última era es llamada como era de upgrading o de mejoramiento como tal. Iniciamos entonces con lo que es la definición del sello mecánico. El sello mecánico no es más, como comentamos acá en la presentación, un dispositivo que previene el escape de un fluido contenido en un recipiente, el cual atraviesa un eje rotativo. Esto puede ser una bomba, puede ser un compresor o puede ser un agitador contenido en un tanque, realizado al sellado por contactos de dos caras o anillos, uno fijo y uno móvil, que se encuentran perpendiculares al eje. Este dibujo que se ve acá es el dibujo básico para la comprensión del sellado en un sello mecánico. Existe un eje que está atravesando una parte de una pared o una carcasa de un equipo. Existe la condición física de que el fluido va a tratar de escapar entre esta holgura que existe en estas dos piezas. Anteriormente, hacia la atmósfera, anteriormente existía lo que eran que todavía aún se usan en algunos equipos, lo que son las cuerdas de los cordones de empaquetadura, pero fueron sustituidas en el sello mecánico. ¿Qué se buscó con el sello mecánico? Crear una pieza, un anillo solidario a este eje de rotación y un anillo fijo solidario a la carcasa del recipiente, para no sacrificar ni este componente, que es el eje, ni la carcasa, que suscitaba antes con y suscita aún con los empaquetamientos, que el empaquetamiento tiende por este mismo efecto, tiende a desgastar el eje en rotación, las piezas. Son piezas que cuestan
en vez que con el sello mecánico se evita esta situación. ¿Dónde suscita esta condición? En la parte posterior de la cámara de impulsión de las bombas. Claramente aquí ocurre este efecto. Podemos ver el eje que atraviesa a la cámara, a la carcasa de la bomba. Aquí es donde se ubica esta pieza que conocemos como sello mecánico. Esta es, para mí, considero la lámina más importante de la presentación y que me voy a detener un poco, que son los componentes básicos del sello mecánico. Él se compone por un conjunto de piezas que comúnmente conocemos como ensamble de sello y que básicamente se clasifican en cinco tipos. Los elementos dos esenciales principales son un anillo de sellado primario estacionario que va a ir solidario a una pieza metálica cilíndrica llamada brida. Esta pieza va adjunta a lo que es la cámara estacionaria del equipo rotativo. Está otro elemento de sellado primario rotativo, desgastable, ambos son desgastables, son, si se quiere, las piezas de sacrificio, que él va a ir solidario al eje a través de una pieza cilíndrica, un herraje llamado camisa. Existen elementos de sellado secundario y terciario. ¿Por qué sucede? En las presentaciones siguientes vamos a ver. El principio de sellado fundamental van a ocurrir en estas dos caras. Sin embargo, el fluido va a buscar salir por cualquier vía o camino intersticio que él vea posible. Entonces, existen unos elementos de sellado, como hace mención, secundarios o terciarios, que van a sellar todos esos caminos o intersticios claros que puedan existir. Uno de entre ellos está entre lo que es el asiento, en la parte posterior del asiento, entre lo que es el asiento y lo que llamamos brida. Otro va a haber entre lo que es el anillo primario y lo que es la parte de la camisa. Otro va a haber entre lo que es esta pieza cilíndrica llamada brida y lo que es su punto de contacto con la cámara de la bomba, que sería esta pieza que pueden ser O-rings o pueden ser, en este caso, como este caso, empacaduras, que le hice mención hace rato. Entre los elementos de sellado estático está esto, la empacadura. Estas por lo general son pirometálicas. Y también una zona de fuga, de intersticio de fuga, que está entre lo que es esta pieza que llamaremos camisa y el eje de la bomba, que se denomina por lo general O-ring de sacrificio. ¿Por qué? Porque él es una de las primeras piezas que se coloca y él se destruye al momento de su instalación. Tenemos adicionalmente unos o varios elementos de empuje, que pueden ser resortes múltiples, uno solo, o fuelles. En este caso están localizados aquí conjunto a la brida del equipo, porque este es de tipo, lo que llamaremos más adelante, veremos de tipo estacionario, pero por lo general ellos se ubican aquí solidario a lo que es a la camisa del sello. Y componentes auxiliares o adaptadores, que su función principal es la de transmitir el movimiento. Ya les he hecho mención a algunos, como son esta camisa, que va a contener todos estos componentes de un anillo primario con su sellante secundario. Como les hice mención, por lo general tienen los elementos de empuje solidarios a esta sección acá. Vamos a ver más adelante por qué algunos están y algunos están fijos. En la brida, que va a contener el asiento con su sellante secundario, la camisa, que le va a transmitir el movimiento de rotación al eje a este anillo primario, y están también estas piezas que vemos acá, que son un collar llamado collar de arrastre, un anillo que contiene unas tornillerías, que ellas también se hacen solidario a lo que es el eje del equipo, para transmitirle a todo este conjunto el movimiento. Esta pieza que está acá, por lo general, ustedes las pueden ver como unas monedas, o como unas T, que son llamados espaciadores. Esto para el caso de este tipo de sellos, que son sellos tipo cartucho, es decir, te contienen todo en un mismo ensamble. El componente te sirve para mantener las longitudes de operación del sello.
Como les hice mención, esto es lo que llamamos comúnmente como el cartucho de sello. Cuando viene todo el componente en uno solo, lo identificamos sobre todo porque contiene este collar de arrastre que te mantiene todo el compendio en su condición de ensamble como tal y protegido a través de este espaciador. El cabezal de sello, quiero explicarles que a veces habrán escuchado de ello, se compone por la pieza giratoria del sello, que generalmente se compone por el anillo primario, de los elementos de empuje, sea resortes o fuelles, que generalmente están ubicados acá, de este lado del solidario de la camisa, y para las personas, no sé si aquí habrá personas de compra o personas de mantenimiento que muchas veces han escuchado que hablan del kit de sello. El kit de sello son generalmente las piezas que son reemplazables en cada reparación de sello. Entonces se componen por precaución, siempre son incluidas las caras, aunque las caras por lo general son reutilizables hasta un cierto punto, se les hace una vez que se desmonta el sello para su reparación, se valida de que no tenga ninguna alteración a nivel de su sección frontal y se les toman unas dimensiones. Existen unos parámetros según cada fabricante que validen que esas dimensiones estén dentro del rango y si es así, ellas pueden ser lapiadas, pulidas y reutilizadas. Pero sin embargo, por precaución, siempre son incluidas dentro de un kit de sello que siempre un fabricante te va a incluir. Incluye lo que son los elementos sellantes secundarios y terciarios, que ustedes ven como 2 y 3, que sean los O-rings y las empacaduras. También te incluyen los resortes por criterios técnicos son reemplazados constantemente si son múltiples resortes. Si son de un solo resorte, son evaluados, así como si son fuelles, porque el fuelle hace una misma función que un resorte, también son evaluados a través de pruebas que se hacen hidrostáticas se inmersa el fuelle sobre una piscina, una pequeña piscina a presión con aire y se valida de que no tengan fuga. Sin embargo, ellos tienen también cierto máximo rango de uso. Y también se incluye, bueno, como les dije, las tornillerías también, porque son también elementos que por criterios técnicos son en cada uso son reemplazados. ¿Cómo ocurre este sellado primario? Bueno, el sellado primario ocurre entre estas dos caras, la cara estacionaria, que es llamado asiento, y entre la cara rotativa, que es llamado anillo primario. Ahí este sistema se encuentra inmerso en un fluido, por lo general percibe una cámara interna de sellos en el fluido de proceso. También pueden tener una inyección de un fluido de una fuente externa, a través de los que son llamados los planes API, que ese es otro tema bastante extenso, y permite generar este sistema acá. ¿Cómo ocurre entonces este proceso de sellado? Allí actúan distintas fuerzas que se clasifican en 2 grandes tipos. Las fuerzas de cierre, son generadas por la fuerza hidráulica que genera este mismo fluido que está aquí, tiende a empujar al anillo primario hacia acá, hacia el asiento, y también la fuerza de los resortes, o sea, del fuelle, también tiene a generar ese cierre, pero ella se ve, si se quiere, en contraposición con la fuerza hidrodinámica, que es la que se genera por la interacción de estos anillos, el anillo con respecto al fluido. Entonces aquí se producen 2 fuerzas que van en contraposición, que es la hidráulica y la hidrodinámica. Y que eso, a la vez, esa presión que se genera allí, hace que se genere aquí en esta sección interna una cuña de presión, que es llamada cuña de presión, y que es la que mantiene ese efecto de sellado entre estas 2 caras. Esa cuña de presión no debe pasar de un máximo de 1 milésima de pulgada. Eso va desde ese valor a menos conforme al tipo de fluido que se maneja. La función de esta cuña de presión principalmente es de lubricar entre las 2 caras para evitar que haya un efecto de roce y a la vez de enfriar, producto de ese contacto que hay entre esas 2 caras. Esta cuña siempre debe de existir, debe estar siempre limpia para evitar cualquier daño entre las 2 caras, debe estar a una temperatura acorde según el tipo de operación que esté brindando, la temperatura de aquí del fluido.
en el proceso que se esté manejando, debe tener una viscosidad específica también para mantener, que se mantenga todo el sistema correctamente sellado. Ello también involucra algo que se llama mucho lo que es el balanceo hidráulico. El balanceo hidráulico es como decimos acá, es la relación que existe entre las presiones del fluido que actúan axialmente en el contacto del sello. Estas fuerzas que le hice mención con anterioridad se traducen en presiones que actúan entre estas dos caras. Esta relación se habla del área de cierre, que es el área de la fuerza de cierre que está generando, que le hice mención de la fuerza hidráulica y del resorte, y del área de la apertura, que es la fuerza hidrodinámica. ¿Qué se busca, qué suscita con un sello balanceado y un sello no balanceado? Acá el sello no balanceado, al tener esta relación, tú puedes decir, estas fuerzas actúan acá sobre la cara posterior, la parte posterior del anillo primario, con respecto al área de contacto entre los dos anillos. El sello no balanceado, esta fuerza que actúa aquí en la parte posterior de la cara, netamente la va a ver todas ambas caras de contacto. ¿Qué se buscó con el diseño del sello balanceado? Que esta fuerza que actúa acá en la parte posterior de la cara del anillo primario no afectara netamente entre estas dos caras, entre el punto de contacto. ¿Para qué se hace eso? Para buscar mejorar la lubricación entre las caras, disminuye la fricción, se disminuye el torque y por ende le da mayor durabilidad al sello mecánico. Prácticamente hoy en día casi todos los sellos son del tipo balanceado. En sus inicios eran de este tipo. ¿Cómo lo podemos identificar fácilmente? Porque las camisas por lo general tienen este tipo de escalones y también lo vemos a nivel de los anillos primarios. La instalación y localización de los sellos mecánicos. ¿Dónde se utilizan los sellos mecánicos? Mayormente en las bombas. ¿Ya vienen los 30 minutos? Sí, correcto. Si quieres hacemos la pausa aquí y seguimos. ¿Te parece? Muy bien, sí, correcto. Perfecto. El blog, nosotros el contenido lo hemos dividido en dos partes, hemos llegado ya a la primera parte y quiero preguntarles, ¿cómo les está pareciendo la información? ¿Qué conocimiento es nuevo? ¿Qué estamos reforzando? Un dato interesante, yo no conocía que los sellos datan hace más de 3000 años. Es increíble cuánto tiempo ha pasado y nosotros seguimos utilizándolo. Eso es lo importante de la educación. Y por eso es que nosotros hemos creado estos espacios. Y quiero comentarles que este evento llega gracias a Viman. ¿Pero qué es Viman? Para las personas que todavía no conocen, Viman es una plataforma de capacitación industrial. Somos especialistas en mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos. Desarrollamos de forma permanente capacitación en cada una de estas áreas. Así que los invito a que puedan contactarnos, pueden visitar nuestra página web que les estoy mostrando aquí, viman360.com, o pueden escribirnos directamente a mi correo como jarmasviman360.com. Estamos para servirles y queremos que formen parte de esta nueva generación que entendemos que la educación es la única manera que nos va a ayudar a seguir adelante, a poder mejorar, a progresar en cada una de nuestra gestión diaria. Correcto. Vamos a empezar el segundo bloque. Les menciono nuevamente, cada pregunta que ustedes tengan las pueden desarrollar en el chat para que en la segunda parte Gabriela pueda interactuar directamente con ustedes, pueda resolver esas inquietudes que ustedes tienen. Aprovechen que hoy tenemos una gran profesional que nos está compartiendo su conocimiento no solo teórico, sino práctico. Entonces, vamos a iniciar con la segunda parte y no se olviden de seguir anotando sus preguntas para que podamos resolverlas en el segundo bloque. Adelante, Gaby. Ok, seguimos. La instalación de los sellos mecánicos, donde básicamente se utilizan en bombas, un 80-90%, compresores en turbinas y agitadores. Agitadores que son utilizados a niveles de las paredes de los tanques, sobre todo. ¿Cuál es el objetivo fundamental de los sellos mecánicos? La disposición de instalaciones limpias, seguras, que no generen contaminación y sobre todo que no emanan fluidos tóxicos y peligrosos a lo que es la atmósfera. Su rentabilidad económica es bastante mayor
Para que tengan una idea, cuando hubo el brinco de lo que fue las empaquetaduras a los sellos mecánicos, hubo un ahorro de más o menos del 10%, fue comprobado, a nivel de lo que es la pérdida por productos en lo que es la industria de oil and gas. Son componentes más fiables y permiten utilizar mantener la integridad de otros componentes, como le hice la referencia, las empaquetaduras tienden a consumir lo que son los ejes. También el sello, como les hice mención, que les hablé de los kits y todo aquello, son elementos que pueden ser reutilizables, tienen su mantenimiento de recondicionamiento y los puedes reutilizar. Una cosa que les quise hacer referencia, muchas veces nos hablamos, siempre en mi experiencia personal con nivel técnico me decían, pero qué, y a veces suscitaban problemas porque colocaban un sello de un lado a otro, pero ¿qué diferencia el sello lado libre y el lado acople? Si yo veo esto idéntico a nivel externo. El sello libre y lado acople primordialmente difieren, son llamados así, cuando en parabombas entre apoyos, donde tienen un sello del lado conjunto contiguo a lo que es la ubicación de la copla, o el otro sello que está del lado de lo que es libre del equipo. Lo que le marca la diferencia primordialmente son unas piezas internas cilíndricas que se llaman anillo de bombeo pumping ring. Estas son unas piezas que van solidarias a lo que es el cabezal de sello, que como les hice mención, es la pieza del anillo primario con el resorte o el fuelle, que va solidaria a la camisa, que a su vez va solidaria con el eje. Esta es la pieza rotativa. ¿Cuál es la función de estos anillos de bombeo? Ellos son utilizados para hacer recircular el fluido que va ahí inmerso en esa cámara de sellado interna, donde está ese sello, para hacerlo recircular, en el sentido de que son utilizados para planes en específico, donde ellos irán a un intercambiador y vuelven otra vez como fluidos fríos. Ellos son utilizados para esa función. Algunos son de tipos rectos, esos permiten la utilización para el sello para ambos lados. Sin embargo, hay unos que son mucho más eficientes y que son de tipo helicoidal. Este sello, este tipo de anillo solo funciona para un sentido de giro. Entonces, cuando suscita de que yo cambio la posición de la ubicación de un sello al otro, el anillo no me va a ejercer la función de bombeo, el fluido se va a comenzar a recalentar y el sello va a fallar. Muchas veces sucede eso cuando queremos invertir la ubicación de un sello por el otro. También existe, adicional al lado acople, el lado libre, que muchas veces por la ubicación y los arreglos de la bomba tienden a colocarse los puntos o puertos de conexión en la brida de los sellos, tienen una ubicación específica con respecto a un lado o al otro. La tendencia a nivel actual es de que esas utilizaciones de la ubicación de esos puertos en las bridas de los sellos puedan ser utilizadas en ambas partes para evitar esto, pero primordialmente es por este componente interno. Cuando ustedes escuchan de un sello lado libre o lado acople, se debe respetar su ubicación, sobre todo es por esto, para evitar problemas de recalentamiento, debido a que tiene seguramente en su interior un sello, un anillo helicoidal que hace una función de bombeo para un sentido de giro en específico. La cámara, como les hice mención hace un ratito, la cámara donde se ubica el sello dentro de la bomba se llama cámara de sellado o stuffing box. Ahora, ¿cómo se clasifican los sellos? Bueno, ellos tienen varias clasificaciones. Una según las características del sello y otra vamos a ver según el estándar API 682. Las características de diseño los clasifica básicamente en dos tipos grandes. Son los de empuje y los no de empuje. Los de empuje son sellos que tienen en su ubicación en la parte posterior del anillo primario, ese anillo que va solidario al eje, un elemento de sellante secundario, sea un O-ring o sea una cuña de teflón. Los de la cuña de teflón ya prácticamente están en desuso, sin embargo existen, que ellos van a ir solidarios en el movimiento que vaya a transmitir el resorte para tratar de acomodar las caras. Ese resorte va a tratar de mantener esa holgura que debe existir entre el anillo primario y el asiento. Él se va a ir moviendo conforme a eso, ese anillo o esa cuña. Por eso se llama de empuje, es el punto fundamental que los marca.
estos horrines o estas cuñas, estos han tenido un poco de desventaja en el sentido de que ellos se genera aquí un efecto, es de tipo de corrosión, pero parece como más bien un desgaste que claramente uno las puede ver en las camisas de los sellos, que se denomina fritting, que es debido a ese vaivén que él va viviendo durante su vida útil a través del movimiento que va presentando el sello durante su operación. Y está otros que son los sellos de no empuje, que esto sí es un campo más amplio, que son en ellos el sellante secundario no, se mantiene estático a nivel de la camisa que va en rotación con el eje. En este caso, en el del fuelle metálico, aquí vemos que el fuelle se va a ir desplazando para acomodar el anillo primario, sin embargo, él va a permanecer aquí. Y en el caso del sello con fuelle de elastómero, el elastómero permanece fijo acá, no se va a mover y lo que él va a ir a expandirse. Él no va a ir a desplazarse, lo único que va a hacer es expandir tratando de acomodar. Dentro de esos sellos de no empuje existe una clasificación muy amplia en base a distintos criterios. Por ejemplo, si es por el fuelle, si es un fuelle rotativo, es el fuelle que es solidario a la camisa del sello y va a ser solidario por ende al movimiento del eje. Esto se utiliza para velocidades relativamente bajas, los fuelles se usan también para equipos con aplicaciones en caliente. Y en cambio que están los fuelles estacionarios, estos son utilizados para aplicaciones que presentan sobre todo muy alta velocidad, por encima de los 4.500 pies por minuto para velocidades tangenciales de ese orden. Esto también se utiliza mucho para aplicaciones que presentan muy alta vibración o son equipos que están ubicados a distantes y no pueden estar, ¿cómo se les diría?, sobre mantenimiento permanente, son utilizados. Tenemos otros en cuanto a la compensación o desgaste, tenemos los resortes de fuelle, que son un fuelle que tiene en su exterior la convolución de un resorte único. Estos resortes únicos estos son buenos para aplicaciones de industria, de mediana industria, aplicaciones de industria, sobre todo también para de agua. Y ahí tenemos los fuelles metálicos. Los fuelles metálicos tenemos unos que son los soldados, que son en nivel macro, son estas laminillas que ustedes ven acá. Cada laminilla en cada uno de estos puntos vienen soldados. Esos tienen unas soldaduras a unos ángulos específicos que cada fabricante tiene una patente con respecto a ellos, porque debido a que en ella radica la resistencia que tienen ellos a la fatiga del vaivén que va a ir viviendo el sello en ese movimiento axial que vive en su vida útil dentro del equipo. Y están los conformados, que es una lámina en sí que es doblada como tal, no presenta soldadura. Están también otra clasificación de la configuración, que son los sólidos, que son el sello no cartucho. El sello no cartucho se conforma básicamente de un cabezal, es decir, de un resorte con su anillo primario y su sellante secundario y de un asiento. Cada uno se instala independientemente, no viene en un solo bloque como es el sello cartucho. Estos sellos eran utilizados muchísimo antes, con anterioridad, prácticamente están en desuso, ya que exigía mucha pericia del mecánico que llevara al equipo, se incrementaba mucho el margen de error humano y fue migrado más que todo ahora al sello cartucho, que es una sola pieza, que es la que la mayoría ha puesto que conoce, que es una fácil instalación, una sola instalación, solo colocas la pieza, instala los tornillos que van solidarios a lo que es la parte frontal del stuffing box de la bomba y la instalación de sus anillos, de sus tornillos solidarios al eje aquí en el collar y quitas los espaciadores y ya está listo. Aquí había que medir, había que hacer muchas mediciones en el no cartucho para poder instalar el sello. Y están los partidos que son utilizados para ubicaciones donde es difícil desmontar el equipo. Estos son sobre todo utilizados a nivel de los agitadores de tanque. Tú no puedes vaciar un tanque, hacer toda
las actividades macro que te involucraría para desmontar como normalmente se lo hace en un sello una bomba. Esto por lo regular haces el desmontaje bipartido. Sin embargo, tiene la desventaja que tiene muchos senderos más de fuga que son propensos a la salida del fluido y por tanto te exigen que tiene que ser utilizado para fluidos no muy peligrosos. Dentro de la otra clasificación que tenemos de los sellos de no empuje está con respecto al sellante secundario. Hay fuelles metálicos que utilizan O-ring en su parte posterior o aro en O. Estos son sellos para baja temperatura, hasta unos 360 más o menos grados centígrados. Y sin embargo están los de grafoil, que tienen aquí en la parte posterior, se coloca un anillo de grafoil. Tienen esta pieza, usted lo va a reconocer porque tiene esta pieza, que es una pieza de compresión que va a hacer la función de, al comprimir ese grafoil, al colocarlo dentro de la camisa de sellado, va a hacer esa función de agarre y por ende de sellado, lo que va a hacer entre el cabezal y la camisa del sello. Esos son para altas temperaturas, por el orden de los 400 grados. Están también los fuelles de elastómero, y como les dije, son para aplicaciones en general. Y están los de PTFE, o los que son el comúnmente llamados teflón, que son utilizados más que todo para industrias alimenticias. También tenemos otra clasificación con respecto a las caras de contacto, los que vimos, los balanceados y no los balanceados. Estos son un poco más eficientes porque no ven toda la carga sobre lo que es entre los dos anillos, y los no balanceados, que son los más antiguos, que sí ven un poco más las cargas como tal. También tenemos en cuanto a los patrones de la cara, caras planas y paralelas, que son para funciones, si se quiere, estándares, pero tenemos para caras planas y no paralelas, que son las caras de los anillos de sellado. Se utilizan para cuando ven muchas presiones a nivel de las cámaras, de los fluidos que está allí dentro de la cámara. Este anillo primario tiende a expandirse, pues. Entonces, se les pone las caras no paralelas durante el lapeo y pulido para que él alcance luego con el ejercicio de la presión sobre ella, alcance una posición, si se quiere, así normal. De esta manera se evitan fricciones que puedan desgastar prematuramente las caras, así como altas temperaturas. También tenemos los hidropacks, que son utilizados para aplicaciones de fluidos de vaporización. Eso se ubica aquí a nivel de las pestañas, de los diámetros exteriores del anillo. Ahí actúan fuerzas hidrodinámicas que permiten evitar en esas caras de contacto, cuando hay esas vaporizaciones, que ambas caras rueden en seco, sino que las mantiene el claro. Y están las ranuras en espiral, que son utilizados para sellos secos. Todo lo que hemos visto con anterioridad son sellos húmedos. Estos son para sellos de compresores. Que aquí, como ven, estas ranuras, estas son para una sola dirección y estas son para bidireccionales, aquí tipo T. Se genera un efecto pivote a través de la inyección de un fluido de un gas. Por lo general, algunas son dos sellos, uno interno y uno externo. El interno tiende a ver el gas del proceso del compresor y el externo tiende a ver a nitrógeno. Y a través de allí se evita el contacto. Estos no son sellos de contacto. Ese efecto pivote hace que las caras no se toquen entre sí, pero sí genera entre esa película la función de sellado. Tenemos otra clasificación que es según el estándar API. El estándar API 682 de los sellos mecánicos existe desde el año 1994, el septiembre de 1994. La primera edición, llevamos por la cuarta edición, que fue para el mayo del 2014. Este estándar es establecido por fabricantes, además con empresas de amplia experiencia y de ingeniería, donde se conjugan a través de la American Petroleum Institute y establecen los niveles de calidad para lo que es la parte de diseño, operación de los sellos mecánicos. Aunque cuando se encuentra diseñado para lo que es las industrias de oil and gas, son una amplia referencia
para otros tipos de industria. Ellos hacen una clasificación básica de los sellos en cuanto a categoría, tipo y configuración que vamos a ver a continuación. La categoría, ellos ponen 3 tipos básicos. Está la categoría 1, que son para bombas, básicamente bombas ANSI, bombas de aplicaciones industriales para inyección de químicos o de servicios como inyección de agua, que son bombas de alineación horizontal o de alineación vertical, y que tienen un estilo de trabajo no tan severo. Ellos utilizan por lo general sellos estándares muy comunes como el que está aquí en el gráfico. Tienen una capacidad de resistencia de hasta de 500 PSI y 260 grados centígrados. Y para los otros 2 diseños, que son categorías 2 y 3, y son más específicos. La categoría 2 son para bombas API 610. Ahí se establecen una serie de requerimientos más detallados en cuanto a la ubicación de los puertos de conexión, la distribución de la inyección del fluido de inyección a esa cámara, que son los planes API, y también los test de verificación. Hay el test prácticamente que te exige esta categoría, es la prueba hidrostática, que no es más que la inyección de aire a unos 20 PSI por espacio de 5 minutos. Verifiquen que no haya una caída mayor de 2 para garantizar el buen servicio que pueda presentar el sello. Los categoría 3 son sellos más rigurosos, son de diseños más específicos, que te implica una prueba más detallada, así como se verifica aquí en la gráfica, donde se simula el ambiente sobre el cual va a brindar el servicio el sello. Se utiliza por lo general agua o algún fluido que sea semejante al de la aplicación, y se hace una evaluación del desempeño de los mismos. Tanto para la categoría 2 o 3 establecen que las puedan manejar en unos rangos de temperatura de menos 40 grados centígrados a 400 y presiones hasta de 40 bar, o lo que son 600 PSI. Otra clasificación que ellos hacen es con respecto al tipo de sello. Ellos hacen 4 clasificaciones básicas. Una tipo A, que son los sellos balanceados, rotatorios de empuje, que son los sellos multiresortes. Otra que hacen tipo B, los sellos balanceados rotatorios de fuelle metálico, que son sellos como vimos, de no empuje. Recuerden que estos son para aplicaciones de baja velocidad. Y los sellos balanceados estacionarios de fuelle metálico, que son para aplicaciones de alta velocidad. El fuelle, fíjense que acá el fuelle solidario, lo que es la brida. Y los sellos especiales, que tienen dentro de su configuración componentes internos, diseños específicos que los hace únicos como tal. En cuanto a la configuración, ellos tienen arreglos sencillos, montaje exterior, son sellos acá, que todo lo que es la configuración de ellos está fuera como tal de la cámara. Y los de montaje interior, que son los más clásicos y utilizados, que como se puede ver acá, ellos se introducen, todo el cabezal y todos los componentes van en la parte interior de la cámara. Y los de arreglo dual tienen 3 tipos básicos. Presurizados, dentro de ellos hay presurizados y no presurizados. Presurizados podemos ver un arreglo, si comúnmente habrán escuchado face to face o cara a cara, que son 2 caras entre 2 cabezales rotatorios. Está back to back o espalda con espalda, que son 2 anillos, 2 asientos entre 2 cabezales rotatorios. Disculpen, este primero es 2 cabezales rotatorios entre 2 asientos, y este es 2 asientos entre 2 cabezales rotatorios, y finalmente un face to back o tándem, cara a espalda o tándem, que son o un cabezal rotatorio entre 2 asientos o un asiento entre 2 cabezales rotatorios. ¿Por qué se llaman presurizados? Estas aplicaciones que son presurizadas son para fluidos sumamente peligrosos o muy tóxicos, y ellos van a tener una inyección de un plan en la cual ellos van a estar inmersos a una presión mucho mayor a la que se ve normalmente en la cámara, y lo que va a permitir a ellos, cuando haya alguna rata de fuga, algún
remanentes, ellos son conectados a través de una línea, por ejemplo, en el área del oil and gas, son conectados a una línea que va hacia el flare, a fin de proteger el ambiente. Y los no presurizados solamente se pueden usar para este tipo de arreglo tándem. Ellos tendrían en el sello, esto es un sello externo, que llaman el sello externo, este es el sello interno. Este sello interno son los que ven la presión del stuffing box o cámara de sellado. Estas presiones de cámara de sellado, valga la redundancia, son definidas de acuerdo, se existen valores preestablecidos de acuerdo a los modelos de la bomba, y este sello externo va a haber un líquido, un fluido amortiguador que va a estar a una presión un poco leve a la atmosférica, y cuando haya algún nivel de fuga, él va a indicar un leve incremento de presión que va a dar una alerta al usuario acerca de fallos en el sello. Estos son sellos dobles, son sellos de, como les hice mención al final, de alerta. Cuando hay algún fallo, te permite al usuario dar un tiempo prudencial para poder trabajar y programar lo que son los recambios. ¿Qué podemos ver en cuanto a los fallos de los sellos mecánicos y las principales causas? Está establecido que a nivel de equipos de refinerías el 43% se debe a fallos mecánicos, de sellos mecánicos, pero es importante recalcar que no intrínsecamente son fallos propiamente del sello de por sí. Por eso aquí les puse unos 4 factores principales que inciden en esos fallos. El principal, a mi criterio, es lo de las variables operacionales y fuera de especificaciones. Podríamos atrevernos a decir que un 80% de ellos. O cualquier alteración a nivel de vibraciones te puede producir daño, fatiga a nivel, por ejemplo, de fuelle, altas cargas en las bombas te puede producir daños en las caras de sellado, alteraciones a nivel de las especificaciones del fluido que se esté bombeando. Puedes manejar un fluido bajo una cierta temperatura y impregna las caras de sellado, luego le enfría, y esos cambios continuos de temperatura te puede producir también ampollamientos en las caras. Temperatura fuera de los rangos de operación te puede producir ampollamientos en los borrines, daños en los herrajes también por holgura fuera de los rangos de lo que es la runao. Te pueden generar también roces, alta temperatura te pueden también producir calentamiento de los mismos herrajes. Procesos como desalineación te pueden producir fractura y astillamiento de las caras, pérdida de la planitud. Recuerden que el cabezal está constantemente en movimiento, ese resorte o ese fuelle va a estar tratando de acomodar, y ese proceso de desalineación te va a producir un movimiento de vaivén en el equipo, en el sello, en el cabezal, y te genera esa clase de daños. También daños en los herrajes por roces también. Errores en el ensamble en el equipo también se pueden ver, y hasta en el sello. Es muy importante tener mucho cuidado en el ensamble de ellos. Te pueden producir también daños en cara, daños generalizados en todos estos componentes. Como ustedes pudieron ver en aquella lámina donde se presentaban todo el sinfín de componentes, eso es un arreglo que está bien preestablecido. Inclusive se habla de un término que llaman la longitud de operación del sello, que es específico y está diseñado para mantener esa película que hacemos referencia, y cualquier tipo de alteración, inclusive mal ensamble, hace que se pierda esa función. Pérdida también de la función de los sellantes secundarios y terciarios por mal ensamble. Puedes romper una empacadura, puedes romper un O-ring. Y ensamble en transporte y almacenamiento, hay elementos que son susceptibles al calor, hay elementos que tienes que guardar en un cuarto frío, por ejemplo en el caso de los O-ring, y también como daños en componentes internos. Una mala transportación te puede producir una rotura inclusive de las caras. Como podemos ver también la importancia de mantener, de ser bastante cuidadosos con la operación, mantenimiento, ensamblaje y embalaje de los sellos, te está repercutiendo más o menos en un 43% en lo que son los gastos de tus reparaciones en un equipo rotativo, y ellos se le adicionan los gastos que te podría originar los costos debido a las pérdidas de producción
por tener un equipo fuera de servicio. Entonces, si nos vamos a ver a más grande escala, el impacto es bastante significativo, y el conocer todas estas clasificaciones, cómo es el principio de funcionamiento de un sello, qué tan importante es operar bien un sello, qué tan importante es mantener las variables de operación circundantes al equipo rotativo para mantener en buen estado el sello, lo podemos ver en cuanto a peso de dinero. Es bastante significativo tener en cuenta ello. Finalmente, podemos cerrar con que el sello mecánico es un dispositivo de sellado dinámico con movimiento rotativo intersticial de dirección axial. Tiene como función prevenir el escape de un fluido contenido en un recipiente atravesado por un eje rotativo realizado por el contacto entre dos taras que se encuentran perpendiculares a un eje. Desde su invención, el sello mecánico ha logrado grandes desarrollos, ha alcanzado al mismo nivel de las máquinas rotativas y alcanzando gran vanguardia al día de hoy por el desarrollo de tecnología como de CAD, FEA y CNC. Los principales componentes, que es lo que más me interesa que se lleven de acá para que puedan visualizar ese mundo interno que sucede allí, son los elementos de sellado primario, que son uno rotativo, siempre va a ser uno rotativo y uno estacionario. Los elementos de sellado secundarios, que son los O-rings, las empacaduras y los empaques. Los elementos de empuje, como son los resortes y los fuelles, que son los encargados de mantener esa longitud de operación para mantener esa holgura entre las caras. Los componentes metálicos o de herraje, que son los que van a permitir adaptar esa parte fija y esa parte rotatoria a lo que es el equipo. El principio de sellado actuando fuerzas básicas, la de cierre y apertura, cuyo equilibrio entre las mismas es fundamental para que exista siempre esa cuña de presión de película de lubricante. El sello mecánico presenta clasificaciones que derivan de dos criterios básicos según las características del diseño y según el estándar API 682. El estándar API 682 es muy importante, es específico, requiere a los sistemas de sellado establecidos por la American Petroleum Institute. En él se detallan los niveles de calidad requeridos para la selección, diseño y operación de los sistemas de sellado en bombas centrífugas, y los fallos del sistema mecánico, como vimos, finalmente representan un 43% del fallo del equipo rotativo. Se deben fundamentalmente a factores externos, como les hice mención, a variables operacionales fuera de especificaciones de diseño, desalineación, errores en ensamble de equipos, errores en embalaje, transporte, conservación, lo cual repercute significativamente en los costos de mantenimiento y operaciones asociadas. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Aquí les dejo referencia de mi correo, mi ubicación en LinkedIn y la página de Simaca para cualquier información que si quisieran consultar.